Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha pretendido entender la muerte y los misteriosos orígenes de la fertilidad y de la vida. Las civilizaciones antiguas asumieron que se trataba de regalos de los dioses y que para agradecerlo debían pagar a menudo un precio terrible, la vida misma. Los dioses hambrientos. Se creía que los dioses moraban sobre las montañas del mundo. En Sudamérica, los incas llegaron a extremos increíbles para hacer homenaje a sus dioses en los picos nevados de los Andes. Los incas construyeron enormes altares para realizar sus ofrendas, incluso en altitudes sorprendentes, por encima de los 6.000 metros. Ofrecían estatuillas de oro y de plata, los más finos adornos de plumas y hermosas telas. Pero el mayor regalo de todos era algo todavía más precioso, la vida humana. Tuve entre mis manos una criatura que había sido enterrada a 5.400 metros. Se le conoce como el niño inca de Sierra Plomo. Fue una experiencia conmovedora. Es indescriptible, pero cuando se contempla el rostro de este niño, se siente una paz inefable. Todo aquel que haya visto o tocado a este niño ha sentido una especie de presencia eléctrica. Y sabemos que este niño fue adorado como un santo, una especie de embajador en el mundo de los espíritus, y se convirtió en el hijo del dios de la montaña, que era adorado en este pico nevado en el centro de Chile hace 500 años. El sacrificio humano es una idea tan antigua como la humanidad misma. La historia de las civilizaciones antiguas nos enseña sobre su poder y profundidad. Los europeos creían que solo las tribus salvajes ofrecían sangre a sus dioses. Pero en realidad, lo contrario es verdadero. El sacrificio humano es la base de las civilizaciones mayores. En la Roma y Grecia clásicas, los esclavos capturados en la guerra se convertían en víctimas de sacrificio, al igual que en China, India y Mesopotamia. En Escandinavia, el sacrificio era parte integral de la cultura vikinga. En Stonehenge y otros lugares ceremoniales, los antiguos británicos también sacrificaban humanos a sus dioses. Al igual que con las víctimas de sacrificios perfectamente preservadas en los pantanos daneses, aquellos sacrificados en las ceremonias en todo el mundo se convertían en mensajeros de la benevolencia humana frente a los dioses. Se convertían en seres semidivinos y alabados. El asesinato ritual acercaba a los espectadores a los misterios de la vida y de la muerte y llenaba de bendiciones a los vivientes. Los celtas y los antiguos europeos ofrecían sacrificios por la misma razón que se hacían en el resto del mundo. En la religión céltica hallamos que aún luego de que se introdujo la cristiandad, el sacrificio humano continuó durante algún tiempo. Cuando San Cristóbal fundó el monasterio a Iona, desde donde la mayor parte de Inglaterra fue cristianizada, uno de sus amigos fue sacrificado para convertirse así en un monumento. Al inicio de cada empresa era frecuente que se realizara un sacrificio humano. Si se construía un monasterio o un camino, si se iniciaba un nuevo ciclo de cosechas, se realizaba un sacrificio humano. En cada civilización estudiada, de una u otra forma, el sacrificio humano se hizo presente. Los sacrificios humanos de mayor renombre y mejor documentados son aquellos de las culturas del antiguo México. Al entenderlo se ahonda en los misterios de este escalofriante ritual. Mucho tiempo antes del nacimiento del Imperio Azteca, enormes civilizaciones se habían desarrollado en Centroamérica. En Teotihuacán, lugar de nacimiento de los dioses, en el año 500 después de Cristo, los sacerdotes presidían una ciudad de 200.000 personas y un vasto complejo de templos dedicados al sol y a la luna. Allí se construyeron pirámides que reproducían la forma de las montañas, hogar primordial de los dioses. Quetzalcóatl era el dios más poderoso y venerado de todo México. Poseía muchos rostros.
Su primera forma mítica era de serpiente emplumada, símbolo de la muerte y el renacimiento. Los hombres habían recibido de él todo conocimiento y arte. A cambio, como todos los dioses, pedía vidas humanas para el puñal ritual. La leyenda dice que Quetzalcóatl fue traicionado por sus ancestros. Por ello decidió abandonar México, internándose en el mar con la promesa de volver un día a buscar venganza. Durante su ausencia, los antiguos mexicanos sintieron que su mundo era profundamente inestable. Estudiaron la acción del fuego, el agua, el viento y el sol. Observaron de qué manera se combinaban en el ciclo de las estaciones. Creyeron que estas fuerzas elementales, personificadas por los dioses, requerían de constante atención, pero lo más incierto y exigente de todo era el sol, centro de su universo. Todo un relato simbólico. Esta roca nos cuenta simbólicamente que el sol no es una creación perfecta. Ha sido creado 5 veces y destruido 4. La primera vez fue destruido por terremotos y devorado por jaguares. La segunda, el viento en forma de violentos ciclones lo destruyó. El tercer sol fue destruido por una lluvia de fuego que provenía de enormes volcanes. Y el cuarto por el agua que lo inundó todo. Fue necesaria la creación de un quinto sol, el que vemos hoy día. Este sol fue creado durante una gran asamblea de dioses en Teotihuacán. El mito nos cuenta que uno de los dioses tuvo que sacrificarse. Se lanzó sobre una hoguera y al quemarse su cuerpo, se transformó en el sol. Los hombres deben de realizar todo. Para retribuir el sacrificio de este Dios, los hombres deben presentar ofrendas en los templos y asegurarse de que cada día el sol sea alimentado con el corazón y la sangre de los humanos. Alimento sagrado que es el corazón humano. Yo, Mexica Toscald, sacerdote y escribano, he estudiado los orígenes del mundo. Luego de la muerte del quinto sol, nuestra gente fue creada finalmente. Surgimos de la tierra, nacimos en Aztlán, el lago de las garzas. Cuando nuestro pueblo nació, nos dirigimos juntos hacia el sur, lejos de nuestro lugar de nacimiento, en busca de un terreno sobre el cual fundar nuestra nación. Los aztecas poseen sus propias historias de la migración desde Aztlán hasta el Valle de México. La mayoría de los otros pueblos aztecas que habitaron los alrededores de México Central tenían historias similares. Todas ellas hablan de sucesos reales de los siglos cercanos al año 1000 después de Cristo, cuando pueblos bárbaros del norte y el oeste de México, cazadores y recolectores, debieron migrar hacia el sur debido a la sequía del norte. Los aztecas fueron unos de los últimos pueblos en descender. Buscamos a lo largo y a lo ancho una señal de los cielos que nos indicara el camino. De repente apareció un augurio. Vimos a un águila gigantesca parada sobre un cactus devorando a una serpiente. Era una señal de los dioses que nos indicaba que habíamos llegado a ese lugar. Lo llamamos Tenochtitlán. El augurio de los aztecas apareció junto a un lago en el Valle Central de México, bajo el gran volcán Popocatépetl, el que fuma.
Aquí en el año 1325, en medio del lago, los aztecas iniciaron la construcción de su gran ciudad, Tenochtitlán. Al cabo de pocas décadas, se convirtió en una de las mayores y mejores ciudades del mundo entero. En el corazón de la ciudad había un enorme complejo de templos, eje de un imperio que cubría todo el centro de México. Los aztecas desarrollaron una cultura agresiva e imperial, pero además eran adoradores de la belleza. Celebraron la sensualidad de su territorio mediante poemas y cantos. Gustaban de los colores intensos, y para ellos las flores eran símbolo de la belleza y la trascendencia de la vida. Las comparaban con el corazón del guerrero. La muerte en la batalla era una muerte florida y noble. La otra forma honorable de hacerlo era sobre la piedra de sacrificio. Y la primavera, todos los jóvenes de la ciudad se reunían en los templos sagrados a cantar y a bailar en honor del gran dios Xochipilli, amo de las flores y las plumas, del canto y del baile. Nuestros corazones se henchían con su belleza y destreza. Los aztecas eran también artesanos consumados, fabricantes de alfarería exquisita y delicada. Se producía cerámica para todas las necesidades y en grandes cantidades. Pero era sobre todo en el trabajo en piedra que sobresalían los aztecas. Albañiles y escultores reunieron una cantidad de trabajos que ha sorprendido e inspirado a los artistas europeos desde entonces, particularmente durante el siglo XX. Además de sus logros en arte, artesanía, arquitectura y textiles, los aztecas eran pintores diestros. Tenían incluso un alfabeto propio y fueron los únicos americanos capaces de leer y escribir en ese momento. Todo esto lo he escrito e ilustrado para que se conserve como recuerdo de nuestro amor a la vida, al color y a la poesía, y a nuestro conocimiento y respeto por la muerte y los mundos posteriores a este. Somos los encargados de vigilar las puertas entre la vida y la muerte. Sin nuestra ofrenda de corazones y sangre humana, los dioses no nos protegerán y la vida y el sol sobre nuestras cabezas desaparecerán. Por esta razón debemos alimentar a los dioses. Los aztecas sabían que si no alimentaban a la tierra y a los cielos, el sol no tendría fuerza suficiente para atravesar los cielos ni para batallar en el mundo subterráneo de la noche. La tierra no tendría fuerzas para hacer surgir vegetación. Los ríos se detendrían. Las lluvias se secarían. La tierra se quebraría sin la sangre que necesitaba para subsistir. Los aztecas sentían que era su misión divina como pueblo elegido ofrecer esta sangre en forma de sacrificios humanos. Cada año, en el paso del otoño al invierno, las plantas dejaban de crecer y la vida se suspendía. Se creía que el sol viajaba hasta el sur para participar en batallas y que no se tenía certeza de su regreso.
Los humanos debían persuadirlo para que regresara. Había que pagar un precio, y ese precio era la sangre. La unión del fuego y el agua generó la sangre, la esencia de la vida. Nuestro dios de la guerra, Huitzilopochtli, quien es el dios mismo, exige su pago. Ofrecemos este corazón, Dios Todopoderoso, a ti y a los 4 rincones del universo. Acepta nuestra ofrenda, la cual llevamos a ti sobre las alas de nuestro humo sagrado. El corazón de la víctima se convertía en ofrenda al sol, que solo podía ser nutrido y preservado con esta dieta a base de sacrificios. La guerra y el sacrificio humano están Dentro de la ideología religiosa de los aztecas, la guerra y el sacrificio humano se encuentran íntimamente relacionados. Esta escultura nos ayuda a entender mejor esa conexión. Es probablemente la más famosa de las esculturas aztecas. Se le conoce como Coatlicue. Aquí, de manera monumental y espectacular, los escultores nos enseñan a la anciana diosa de la tierra, la que recibe los cuerpos sin vida, la que devora la carne de los esqueletos. Las manos cercenadas y los corazones humanos simbolizan el alimento exigido por los dioses. Esta comida que requieren los dioses. Y lo más brutal e impresionante de la escultura es la aparición de las 2 cabezas de serpiente que se forman con los torrentes de sangre que salen de su cuello. Las 2 están enfrentadas, dándole a la mujer sin cabeza 2 rostros. Pero también la tierra se fertiliza con la calidez del sol, la cual permite que las plantas, los animales y la humanidad crezcan. De allí el simbolismo del sol como la madre de los hombres y de los dioses. Ella es la madre de los hombres y la obligación de sus hijos es ofrecer sus propias vidas en una guerra o conseguir víctimas para el sacrificio en el campo de batalla para alimentar a los dioses. La muerte y el sacrificio humano también están relacionados. Nuestra fascinación por la muerte es paralela al ritual del sacrificio porque nadie conoce lo que sucederá luego de la muerte. Nadie realiza un ensayo general antes de morir. Así que el sacrificio humano se presenta como una manera de abrirse paso dentro del proceso de morir. Muchas personas se sienten aliviadas luego de una experiencia de cercanía con la muerte. Y de la misma manera, el sacrificio humano dentro de su teatro poderosamente construido posibilita a los hombres para aproximarse a la muerte dándoles al mismo tiempo el alivio de saber que no son ellos los que mueren. Mientras mayor sea el sufrimiento que atraviese la víctima, mejor parecen sentirse aquellos que presencian el sacrificio. Esta es quizás la faceta más perversa del sacrificio humano, que sentimos gran alivio gracias a los sufrimientos de los demás. La fascinación por la muerte y la salvación era visceral dentro del mundo azteca y se desarrolló hasta convertirse en un culto místico de sangre y guerra. La única manera de satisfacer a los dioses era incitando a una guerra que suministrara víctimas para el ara de sacrificio. Las exigencias de los dioses de la guerra forjaron la forma de la sociedad azteca. Existían varios caminos de desarrollo, tanto para el noble como para el vulgo. Y uno de los principales era el servicio militar. Todo niño, noble o no, era entrenado para ser un guerrero.
Tan pronto como aprendían a caminar, empezaban su entrenamiento para el combate militar. Los que probaban su valentía en el campo de batalla, los que por ejemplo se hacían a un prisionero, avanzaban en el escalafón militar. Este era uno de los pocos caminos que tenía el hombre común para enriquecerse. Nuestros guerreros, flores de juventud, los más amados. Nuestros nobles más violentos se transforman en jaguares en el campo de batalla. Los guerreros águilas vuelan y destruyen consiguiendo prisioneros para alimentar a nuestros dioses. Uno de los sacrificios humanos más espectaculares. Una de las formas más espectaculares de sacrificio practicada en la capital azteca Tenochtitlán era el sacrificio de gladiadores. Un prisionero capturado en la batalla era arrojado en una lucha contra 5 guerreros aztecas. La contienda tardaba varias horas. El prisionero batallaba con armas desafiladas, intentando defenderse de los guerreros, quienes empleaban armas afiladas de obsidiana. Finalmente, cuando la víctima estaba ya cubierta de heridas, su sangre literalmente alimentaba el disco solar sobre el cual se arrastraba. La sangre fluía formando un charco en el centro de la piedra. Luego se convocaba al sacerdote del gran templo. Él enviaba a 4 ayudantes que transportaban el cuerpo hasta el templo, donde extraían su corazón antes de arrojar su cuerpo escaleras abajo. Rápidamente despellejaban a la víctima, incluso el rostro, y uno de los sacerdotes o la persona que ofrecía a la víctima se colocaba la piel sangrienta sobre su propio cuerpo a manera de vestido. El simbolismo es claro. En el invierno la tierra se vuelve amarilla y seca como la piel arrancada a la víctima. 20 días después, el sacerdote se despojaba de la piel arrugada y vieja, dejando ver nuevamente su piel reluciente. Simbólicamente, por obra del sol y de los dioses, la tierra se calienta, se hace joven nuevamente y estalla en flores. Los sacrificios rituales aztecas imitaban los procesos de fertilidad que debían mantener, pero además existía un fin político en ello. Las prácticas de sacrificio aztecas estaban bastante politizadas. Incluían la captura de guerreros enemigos y su sacrificio como medios para legitimar, a través de la sangre de las víctimas, el poder del Estado. La enorme escala del teatro estatal no tiene igual en todo el mundo antiguo. Miles de víctimas desfilaban en traje ceremonial, ascendiendo por estas enormes y hermosas pirámides blancas, y luego con su sangre tenían canales divinos especialmente diseñados. Podemos imaginarnos el impacto psicológico que debió tener esto sobre la gente. Durante el apogeo del imperio, los aztecas sacrificaban a más de 30,000 personas anualmente. Los aztecas crearon en 200 años el imperio más vasto de América. Llegaron a controlar a toda Mesoamérica civilizada de costa a costa, de tal modo que los recolectores de impuestos aztecas caminaban por las playas de ambos océanos. Hacían esto porque creían en su misión divina. Su dios, Huitzilopochtli, era un dios guerrero. Al nacer Huitzilopochtli, mató a su hermana que era su enemiga y venció a todos sus demás enemigos que eran metafóricamente sus hermanos. Los aztecas no podían hacer menos que eso. Cada vez que doblegaban a un enemigo, eran su propio dios doblegando a los demás dioses menores.
El precio de la derrota era el pago de tributos, en esclavos, en alimentos y oro, y en vidas humanas que debían ofrecerse en sacrificio. Al término del siglo XV, el emperador azteca, Dios y hombre, Moctezuma, dominaba el mundo mesoamericano, pero el desastre se asomaba. Su reino moriría en plena juventud. Muchos augurios del mal aparecieron, instaurando el miedo en el corazón de las gentes. La gran luz, un cometa, brilló a través del cielo sobre nuestro lago sagrado. Un ave con estrellas en los ojos y un hombre de 2 cabezas fueron hallados en los campos. Pero el peligro que sentían aproximarse no provenía de los cielos ni de los mares en los que su dios Quetzalcóatl había desaparecido, sino del otro lado del océano, de las tierras distantes de España. A la vuelta del siglo XVI, los españoles lideraban la conquista y la invasión del Nuevo Mundo. Ya en 1519, controlaban a Cuba e iniciaban la exploración de extensas tierras al occidente. El encargado de liderar la conquista fue Hernán Cortés. Cortés buscaba la gloria, buscaba riquezas, buscaba tierras para el monarca español. Cuando zarpó hacia México llevaba en mente los rumores de las riquezas sobrenaturales que allí existían. Iba en busca del oro. Con rumbo al oeste, Cortés y su tripulación llegaron a una playa de bajas dunas que no ofrecía refugio ni puerto seguro. Al norte, por encima del Golfo de México, hallaron un promontorio con una pequeña bahía a sotavento, el refugio que necesitaban. Allí instaurarían una base desde la cual se dirigió la conquista de México. Cortés le dio el nombre de Villarrica y empezó a descargar sus barcos. Uno de sus hombres, Bernal Díaz, inscribió para la posteridad los eventos que se desarrollaron en las tierras mexicanas. Alrededor de 1568, unos 50 años más tarde, Díaz, ya anciano, tomó pluma y papel para escribir un recuento personal de la destrucción del Imperio Azteca. Cuando hallamos Villarrica, Cortés ordenó el desembarco de hombres y bestias, de cañones y cañoneros en posición defensiva alrededor de las dunas. Luego nos instalamos junto a hogueras hechas de maderos, con los cuales también construimos refugios para nosotros y nuestros capitanes. Al día siguiente, una multitud de nativos se acercó y Cortés decidió montar para ellos un espectáculo. Ordenó que Alvarado galopara con la caballería a lo largo de las arenas en parejas vestidas de armadura y armadas con lanzas. Los cañones dispararon repletos de pólvora para crear un fuerte ruido. Los indígenas, llamados zempoalanos y totonacas, sintieron un gran miedo. Los zempoalanos, los totonacas, encontraron extraños a estos seres tan distintos. Montaban sobre ciervos tan altos como casas. Se cubrían de fierros, algo que los mesoamericanos aún no habían visto. Pero luego llegó el gobernante de Zempoala y optó por contarles sobre las terribles condiciones de su pueblo, sometido al poder de Moctezuma, sobre lo mucho que odiaban sus gentes a los poderosos aztecas. Habló también del resto de pueblos que se hermanaban con el suyo en el odio hacia Moctezuma. Así que Cortés se sintió complacido con estas noticias, porque se percató de que el imperio azteca no era una fuerza monolítica, sino que era interiormente inestable. Con solo enfrentar a las partes podría fragmentarlo. Y allí se percató de la posibilidad de conquistarlo.
Los nativos creían que éramos su dios emplumado, regresando del mar, y nos imploraron protección frente al imperio azteca. Pocos días más tarde, los embajadores del gran Moctezuma llegaban a nuestro campamento. Traían muchas ofrendas de oro, hermosa y ricamente trabajadas. Un espectáculo maravilloso. Cortés lo recibió todo con una sonrisa graciosa y les entregó cuentas de vidrio a cambio. Uno de los embajadores estaba asombrado por un casco oxidado. Dijo que su amo Moctezuma desearía ver el casco. Cortés accedió con la condición de que a cambio se lo enviara de vuelta repleto de granos de oro. Pero Moctezuma envió una ofrenda más. Allí, frente a nosotros, sacrificaron a un chico. Abrieron su pecho y nos ofrecieron su sangre y su corazón. Asombrados nos miramos. Nunca habíamos visto ni oído de cosa semejante. Más adelante, sacerdotes cargados de incienso nos untaron del mismo perfume con que rodeaban a sus abominables ídolos. Eso no podíamos permitirlo. Estábamos demasiado perturbados por el espectáculo del niño, indignados con su crueldad. Cortés estaba tan indignado que envió órdenes de que cesara todo sacrificio humano y de que los nativos se sometieran al bautismo si querían ayuda. Nos ordenó tumbar sus ídolos y erigir cruces sobre sus templos, con el juramento de que habrían de convertirse en iglesias consagradas a nuestro Señor Jesucristo. Por ende, la conquista de México se mostró ante la historia como una cruzada para borrar la idolatría y el sacrificio humano. Tanto los españoles como los aztecas reconocieron, sin embargo, similitudes entre sus religiones pasado un tiempo. Al principio nos sentíamos agobiados con la profanación de nuestros templos y temíamos con angustia que nuestro mundo hubiera llegado a su fin. Pero pronto entendimos que muchas de las cosas que pregonaban los nuevos dioses eran similares a nuestras creencias. Ellos también cantaban alabanzas a sus dioses y les ofrecían sus plegarias. Los sacerdotes y los escribanos igualmente conducían al pueblo a través de los rituales. Creían también que el corazón era una esencia divina y lo encerraban en oro. También rendían homenaje a los señores del firmamento, el sol y la luna, tal como lo hacen nuestros sacerdotes. Intentaron persuadirnos de que bebiéramos de la sangre de su Salvador Jesús y de que comiéramos de su cuerpo. Ellos también entendían que el sacrificio era necesario, es lo exigido por los dioses. Decían que su Dios Jesús se había sacrificado para que el mundo no cayera en desgracia y que también Él murió luego de una tortura cruel y un corte en su pecho. Un aspecto sorprendente e irónico era que tanto los sacerdotes aztecas como los católicos, dedicados a la conversión de infieles, se maravillaban ante la ideología azteca de la sangre y su papel en la salvación frente a la idea cristiana de tomar la sangre de Cristo como el origen de la salvación. Porque si usted vio la imagen de los palpitantes corazones de las víctimas aztecas, debió encontrar un paralelo con el Sagrado Corazón de Jesús. Y este concepto de que la sangre de la víctima era un constante fertilizante del sistema político y natural fue algo que impactó tanto a los sacerdotes aztecas como a los cristianos. También notaron que las estaciones del Vía Crucis se asemejaban de alguna manera a los rituales de agonía a los que se veían sometidas algunas víctimas. Las tribus mexicanas de la costa entendieron con rapidez que los españoles no eran tan extraños como creían.
Además, vieron en ellos la posibilidad de librarse del yugo de los aztecas. Entregamos nuestras hijas a los españoles para que se convirtieran en nuestros hermanos. Enviamos a nuestros hijos a colaborar para la conquista de nuestros opresores, los aztecas. Los españoles y los indígenas se dirigieron aliados hacia el interior, a través de las montañas al oeste, en busca de la fabulosa ciudad de Tenochtitlán. La meta estaba a más de 750 kilómetros de distancia, atravesando 2 cadenas montañosas, en tierras no vistas antes por ningún hombre blanco. Varios pueblos se les unieron, pero 2, Tlaxcala y Cholula, se resistieron. Los españoles y sus aliados atacaron ferozmente a sus ejércitos. Nuestros dioses habían prometido protegernos de los invasores, así que nuestros líderes enviaron a sus guerreros al campo de batalla con la esperanza de luchar noblemente y de tomar prisioneros. Pero los españoles cayeron sobre ellos como bestias salvajes, acabando con todo sin piedad. Los españoles, cubiertos de hierro y armados poderosamente, hacían mucho ruido en la batalla y no atacaban. No peleaban como los aztecas, no peleaban noblemente de acuerdo con las reglas aztecas de la guerra. No podían hacer nada contra nuestras armas. Por lo menos 10,000 de ellos murieron en Tlaxcala y Cholula. Inmediatamente después de la masacre de Cholula, Moctezuma y los aztecas de Tenochtitlán se dieron cuenta de que los españoles eran diferentes a ellos radicalmente. En Cholula los dioses habían fallado. Convencido de que no había manera de detenernos, Moctezuma salió al encuentro de Cortés. Colocó guirnaldas alrededor de su cuello y lo trató como a un dios. Cortés le comunicó el saludo cordial de nuestro rey. Luego de esto, Moctezuma nos invitó a entrar a su ciudad, Tenochtitlán. Cuando presenciamos aquella gran ciudad y sus pueblos, totalmente construidos sobre el agua, y otras grandes ciudades construidas sobre tierra firme, y el grande y pulido camino que llevaba a la ciudad, nos quedamos sin respiración. Las ciudades, sus pirámides, sus edificaciones sobre el agua, todo parecía un espejismo. Dentro del Valle de México, que es la zona exterior, había más de 1 millón de habitantes. Dentro de Tenochtitlán había unos 150,000. Mientras los españoles caminaban en dirección a Tenochtitlán, debieron pensar que era la ciudad más grande que habían visto. Solo Constantinopla o Venecia alcanzaban un tamaño semejante. En ese momento Londres tenía solo 50,000 habitantes. Sevilla, el punto de embarque de muchos españoles, unos 30,000. Así que debía ser la ciudad más grande que debían haber visto y debieron quedarse de una sola pieza. Moctezuma cedió el palacio de su padre para que lo utilizaran como cuartel. También ordenó a sus ciudadanos que les obsequiaran con alimentos y oro. Los españoles se establecieron en la ciudad como huéspedes de Moctezuma, pero estuvieron siempre a la defensiva. Al cabo de un tiempo, los españoles descubrieron una inmensa habitación llena de oro, los tesoros del padre de Moctezuma. Esto propició una ansia entre los españoles. Durante
Durante la celebración de nuestro gran dios Huitzilopochtli, los españoles cayeron sobre nosotros. Cerraron las puertas y nos atacaron, cortando cabezas, brazos y piernas. Algunos fueron heridos de un tajo en el vientre y se tropezaban con sus entrañas al intentar huir. 1 millar de nuestros mejores guerreros murieron. Nos enfurecimos por la traición. Tomamos las armas y nos dispusimos a la guerra. Ahuyentamos a los españoles de la ciudad, asesinando a hombres y caballos, robándoles las armas y rescatando el oro que habían robado del tesoro de nuestro emperador. Los vencimos en una batalla, pero luego regresaron para sembrar el terror, asesinando y mutilando a cuanto hombres se encontraban. Sus perros enormes nos rasgaban la piel. Era como si la nación entera fuera sacrificada por la ambición de los españoles. Luego nos abatió la peste. Uno de los conquistadores trajo consigo la viruela al Nuevo Mundo y nadie era inmune a ella. La gente moría en las calles. Había tantos enfermos que no alcanzaban los sanos para cuidarlos. La gente literalmente murió de hambre. Me atrevería a decir que la mitad de la gente de Tenochtitlán murió de viruela al cabo de 1 año. Cortés, percatándose de la debilidad de la ciudad, inició la última arremetida. Traía barcos equipados y bien armados para atacar simultáneamente por tierra y mar. Los aztecas resistieron con valor, pero el poderío de los españoles gradualmente desgastó la defensa. Metro a metro, Tenochtitlán fue destruida literalmente durante esta horrenda lucha. Era un desastre. Así desaparecía la gran ciudad-isla, una de las maravillas del mundo. No quedó ni la sombra de ella. Finalmente, las tierras de la Nueva España fueron entregadas a nuestro glorioso rey Carlos V, y las gentes que allí habitaban fueron rendidas ante nuestro Señor Jesús Cristo. Lanzas quebradas yacen en tierra. Nos hemos arrancado el cabello en señal de duelo. Las casas perdieron su techo y sus paredes se encuentran manchadas de sangre. Hemos golpeado nuestros puños desesperados contra los muros de adobe porque nuestra herencia, nuestra ciudad, se ha perdido y ha muerto. Estamos destruidos, yacemos en ruinas. Solo dolor y sufrimiento restan hoy en Tenochtitlán, donde antes había belleza y valor. Oh dioses, se han olvidado de sus sirvientes. La mayoría de los conquistadores estaban convencidos de haber triunfado en una guerra a favor de la cristiandad y la civilización, en contra de los bárbaros y paganos. Otros no estaban tan seguros. La carnicería que doblegó al pueblo azteca fue tan sangrienta como lo pudo haber sido el sacrificio de los aztecas. Y a diferencia de la muerte sobre la piedra de sacrificio, esta matanza de Tenochtitlán no permitió una muerte noble. En tan solo 2 años, toda una civilización había sido desgastada y llevada a la hoguera.